Qué bueno que estás con nosotros aquí en el Radio Club TV, amigos de la Batalla de la Fe. Y hoy quiero compartir un tema enfocado en la familia y un tema ministrado, hablado, enfocado desde la perspectiva del consejo que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Y le he titulado a esto, Librando mi batalla con paciencia. El Salmo 40 es uno de los salmos más conocidos de la Biblia y sobre todo la versión de la Reina Valera del 60 es la versión que nos parece regularmente más familiar a nuestros oídos. Ahora bien, ese salmo nunca deja de impresionarnos. Esas palabras son poderosas y ministran a nuestras vidas. En días pasados, estando en la iglesia, alguien lo citó mientras yo me desplazaba por el templo y fue sorprendente cómo al ver la cara de una persona que estaba en la congregación y que conocemos su batalla con la pareja que tiene, inmediatamente las palabras del Salmo se convirtieron en la respuesta. ¿Por qué es tan difícil librar la batalla con paciencia? ¿Por qué queremos resolver problemas de años y de múltiples variables de toda la vida en la gente simplemente con desearlo? Hemos pensado en las condiciones favorables para el problema que están incidiendo en la vida de la persona protagonista o generadora de las dificultades. Voy a leer el Salmo para aquellos que no lo conocen. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y así continúa estas palabras poderosas que expresó el salmista en este salmo. Con frecuencia vienen a mi oficina buscando ayuda para sus problemas matrimoniales diferentes tipos de personas. Los problemas son de manifestaciones diversas y de causas aparentemente diferentes. Sin embargo, son problemas que representan muchas veces que hay situaciones muy enraizadas en la mente y el corazón de las personas. Por ejemplo, en el caso del adulterio, cierta vez un hombre que era cristiano viene donde mí frustrado porque había caído nuevamente en el adulterio, una conducta con la cual había estado luchando durante toda su vida y le había pedido a Dios que lo ayudara a superarla y pensó que lo había hecho. Pensó que la había superado, que ya esa conducta no volvería a aparecer en su vida. Sin embargo, lamentablemente, las mismas cosas que lo inducían a caer en el adulterio, aún siendo cristiano, lo habían llevado a esa condición nuevamente. Es decir, los mismos problemas y situaciones que en su vida pasada lo habían llevado a vivir una vida desordenada y de un adúltero consumado, ahora, aunque por algún tiempo lo había dominado, esas variables, esos problemas habían surgido nuevamente y habían producido el mismo efecto en su vida. El reclamo y la pregunta del hombre para mí como su consejero era,
si tan solo mi esposa estuviera más dispuesta a tener intimidad conmigo, pastor, yo le aseguro que eso no volvería a pasar. Y obviamente, su reclamo parecía muy justo. Y en cierta medida, si fuéramos a juzgarlo a priori, eso justificaba el adulterio porque, a fin de cuentas, era un hombre desesperado. Lamentablemente para el hombre, en primer lugar, la palabra de Dios no establece que en tales casos podemos adulterar y mucho menos que Dios pasaría por alto esa inconducta. Y número dos, y lamentablemente para el hombre, las relaciones sexuales no son indispensables para la vida. Se puede vivir sin ellas y nada malo nos sucederá. La batalla de ese caballero posiblemente tenía años librándose. Es muy posible que su conducta antes de venir a Cristo lo había llevado a producir esa indiferencia en su esposa. O probablemente esa mujer tenía ideas equivocadas sobre la sexualidad, sobre su deber como esposa o simplemente traumas psicológicos que le impedían tener una intimidad con la normalidad que le ayudara a su esposo a lidiar con los deseos sexuales. Ese problema, esa batalla, era una situación que debían uno y otro librarla con paciencia. Porque en mi experiencia, aun cuando el problema con la esposa no existiera, era muy posible que ese hombre cometiera adulterio porque muchas variables son las que inciden. A veces es que consumen material pornográfico, otras veces es que desarrollan conversaciones imprudentes con personas del sexo opuesto, cruzan los límites de la prudencia que como cristianos deben tener para evitar exponerse a la tentación. Son muchas las variables. Lo cierto es que estas batallas muchas veces no se resuelven en un día y no se resuelven resolviendo solo uno de los problemas, valga la redundancia, o de las cosas que lo provocan, sino que hay que librar con paciencia una batalla tras otra hasta obtener la completa victoria. Hay problemas que no son de este tipo. Hay batallas que se libran en el área de la economía o las finanzas. Hay familias en medio de crisis por problemas financieros, malas decisiones, inversiones equivocadas, porque son víctimas de engaño, porque no se pudieron aguantar el deseo de adquirir algo. Hay problemas en las familias, batallas que se libran por influencias de familiares, de una tercera persona, de un amigo, de una amiga, etc. Son fuentes de batallas que se desarrollan en el seno de la familia. Y es necesario que tengamos clara la idea de que a veces tendremos que desarrollar la paciencia, esperando en el Señor que nos ayude a ganar la batalla en sí y vencer las diferentes o los diferentes escenarios, las diferentes variables que inciden para que tengamos ese problema, esa dificultad en el seno de nuestra familia. El salmista dice que pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Esta declaración por sí sola es una admisión de un proceso. Es el reconocimiento de un proceso que incluye tiempo, de un proceso que incluye posiblemente variables diferentes,
de un proceso que incluye retos o desafíos. Esto está admitiendo en su declaración el salmista que es probable que vivió tiempos en que pensó que la solución no llegaría, que el problema se quedaba atormentándole por el resto de su vida. Sin embargo, y esto es lo que a mí me llena de gozo, el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí. Es decir, me prestó atención y escuchó mi oración. No podemos tener dudas de que desde el mismo primer momento que él oró y que clamó a Dios, en el cielo le prestaron atención. Su oración fue escuchada. No podemos tener dudas de que así fue. Que desde el mismo instante en que clamó, el Señor se inclinó y escuchó su oración. El Todopoderoso le prestó atención a su pedido. Ahora bien, esta declaración enfoca lo que ve el ser humano, la perspectiva del ser humano en medio de su proceso. Él dice: pacientemente esperé durante un tiempo, en medio de una cantidad de circunstancias, estuve orando y esperando en el Señor hasta que me di cuenta que inclinó su oído, me escuchó y respondió a la situación que me afectaba. Eso es lo que está diciendo. En su declaración, él lo enfoca desde su perspectiva. En el proceso, está diciendo, en ese proceso de espera llegó un día donde sentí que Dios se inclinó ante mi pedido y lo escuchó, porque fue entonces cuando recibí la respuesta que estaba esperando. Algunos exégetas, estudiosos de la Biblia en general, dirán que nuestra interpretación es muy libre. Pero si continuamos con los versos siguientes de este Salmo 40, nos vamos a dar cuenta que no es descabellada la interpretación que hacemos. El salmista dice en el verso número 2 que en el proceso cayó en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. Es un lenguaje figurado. Es un lenguaje que está tratando de transmitir eficientemente el estado en el que cayó en medio de la dificultad. Como están muchas personas que me están escuchando ahora. Como pueden estar muchas esposas, muchos esposos, muchos padres, muchas madres, muchos hijos ahora en un estado de desesperación porque esa batalla que se está librando en su familia, sea económica, sea por una tercera persona, sea por adulterio, sea por lo que sea, esa batalla es desesperante. Es como que asfixia, como que te quita el aire, como que te presiona y no te deja oportunidad para respirar. Y dice el salmista: caí en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Está admitiendo lo que pasa con muchas personas. Está admitiendo que quizás habló feo, tomó decisiones incorrectas, hizo cosas que no debió hacer, reaccionó de una manera que no era la más conveniente. En el caso de las parejas y de manera específica, en el ejemplo que presentamos hace algunos minutos, es fácil ver cómo el pecado aflora cuando caemos en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. La desesperación nos lleva al lodo cenagoso. La desesperación le abre las puertas al enemigo para ofrecernos las más poderosas tentaciones que será muy difícil superarla sin caer. En el pozo de la desesperación no hay garantías de lealtad a Dios. En el pozo de la desesperación
No hay garantías para mantenernos fieles al Señor y apegados a sus mandamientos. Cuando caemos en el pozo de la desesperación, caemos en el territorio donde el enemigo tiene poder para inducirnos con eficiencia en todo tipo de pecado. Ahora bien, el testimonio del salmista es que al esperar sin desesperarse, pudo lidiar aún con la desesperación. Y el Señor puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Luego le dio un cántico nuevo, siendo su postrer estado de tanta bendición que impactaría la vida de aquellos que estaban cerca. Mire cómo termina diciendo esta parte. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice el verso 4, dichoso y bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Yo sé que puedes estar librando una batalla terrible. Yo quizás no tengo conocimiento de tu batalla, de ese problema tan agobiante. Quizás te has dado cuenta que tu esposo o tu esposa está cometiendo adulterio. Quizás te has dado cuenta que tu esposo o tu esposa es consumidor de pornografía o que ha cometido otro tipo de pecados. Quizás tu familia está sumergida en una situación económica catastrófica. No hay un centavo para nada y las deudas los ahogan. Quizás están bajo amenaza. Quizás hay un hijo que ha tomado el mal camino y está en la delincuencia y vives con el sobresalto de lo que va a pasar. O quizás hay una hija que cayó en las drogas y no logras libertarla. Y te estás desesperando y estás en medio de una angustia terrible. Esta palabra es para ti. Aunque yo no sepa cuál es tu batalla, aunque yo no sepa la crudeza de la batalla que estás librando en este momento, aunque yo no tenga el detalle, esta palabra de Dios es para ti en esta hora. Libra tu batalla con paciencia. Libra tu batalla con paciencia. No te desesperes. No te impacientes. En cualquier momento Dios te puede sorprender. En cualquier momento te darás cuenta que desde el mismo día en que clamaste, como le pasó al profeta Daniel, tu oración fue escuchada. Pero hubo batalla en el mundo espiritual. Surgieron situaciones, surgieron oposiciones que requerían que tú con paciencia esperaras en Jehová. Libra tu batalla con paciencia. No te desesperes. En cualquier momento Dios te puede sorprender, pero mientras dura el proceso, mantente firme, creyéndole al Señor hasta el final. No caiga en el pozo de la desesperación. No hay garantías cuando caemos ahí. Cuando dejamos que la desesperación nuble nuestros pensamientos, no hay garantía. Tu esposo está desenfocado o tu esposa está desenfocada. Limítate a lo fundamental. No esté hurgando, no esté desesperado o desesperada, llamando, investigando, que la gente te esté diciendo cosas. No, ciérrale la puerta al diablo. Ya tú sabes que hay un problema. Por lo tanto, agárrate del Señor y no alimentes tus dudas, no alimentes tu impaciencia escuchando cosas que no te edifican. Enfócate en creer a Dios, en esperar en el Señor, en que del cielo venga la ayuda, ilumine tus pensamientos y tú puedas encontrar la salida que Dios quiere ante tal dificultad. Libra tu batalla con paciencia. No te desesperes.
mientras dura la batalla, mantente firme hasta el final. Hasta el final. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones. Dios siempre va a responder a nuestras oraciones. Dios siempre nos dará la salida conforme a su propósito. Por encima de todo lo que te esté pasando, procura hacer la voluntad de Dios. Dile, Señor, no haré nada que me saque de tu voluntad. Si tomas esa decisión y te aferras a la palabra, a las promesas de Dios que hay ahí, a los testimonios que hay ahí, tú vas a ver que el día grande de Jehová será una realidad en tu vida y en la de tu familia. Y el Señor te dará la victoria. Libra tu batalla con paciencia. Le estoy hablando a gente específica que me está escuchando. Libra tu batalla con paciencia. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Celebramos tu victoria, Señor. Yo sé que esta palabra ha salido de tu corazón para ministrar a la vida de tanta gente que tiene problemas en su familia, que tiene problemas en sus matrimonios, que tiene problemas que piensa que no es posible solucionarlos. Pero hemos visto tu gloria manifestarse en la vida de aquellos que creen ciegamente en ti y que confían ciegamente en ti. Ayúdalos, Señor. Provéele, Señor. Fortalécele, Señor. Capacítale, Señor. Y por fe, veremos tu gloria y testificaremos y celebraremos. En el nombre poderoso de Jesús, declaro la victoria. Que la fe de mis hermanos, de aquellos que confían en ti, sea fortalecida en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.